El presente trabajo constituye la producción final del seminario Integración de Tecnologías Digitales en la Enseñanza Universitaria, correspondiente a la especialización. En el oficio de enseñar, Edith Liwin cita la reflexión de un docente en el marco de una investigación educativa. Este docente decía: uno debería invertir más tiempo en pensar cómo debo enseñar el contenido en mi clase. Un ejercicio posible que ayuda a pensar esta pregunta es: ¿qué y cómo enseñar si solo tengo una única oportunidad de dar clase a estos estudiantes? O en otras palabras, ¿cuáles son los conceptos más importantes que no deberían dejar de darse? E intentando dar respuesta a este interrogante, pensamos entonces en cuáles son los elementos irrenunciables en el momento de la enseñanza de la integral definida. Hemos elaborado una propuesta con el uso de la tecnología basada en el modelo TEPAC, cuyos destinatarios principales son nuestros estudiantes de las carreras de biotecnología e ingeniería. Mediante este modelo, integramos conocimientos matemáticos, didácticos y tecnológicos. En nuestro caso, el conocimiento pedagógico los constituyen las teorías de aprendizaje, el conocimiento del contenido, la integral definida y los límites de áreas, y el conocimiento tecnológico, el uso del GeoGebra, que permite abordar el concepto de integral definida mediante la visualización de la suma de áreas. En la práctica, estas tres fuentes no siempre son fáciles de separar, ya que están en permanente tensión. A veces, el contenido definirá la pedagogía y la tecnología que se utilizará. Otras veces, la tecnología, como es en este caso, exigirá cambios en la pedagogía y habilitará nuevas formas de representar el contenido. Está claro que incorporar tecnología no es lo mismo que sumar un nuevo contenido al programa. Muchas veces cuestiona preceptos fundamentales de la disciplina o de la pedagogía. Esta variación requiere que los docentes reconfiguremos nuestra comprensión no solo de la tecnología, sino también de cada uno de los componentes. Por eso, en este caso, presentamos dos problemas para ser analizados y discutidos desde el entorno gráfico y algebraico del GeoGebra, que posibilitarán a los estudiantes interactuar dinámicamente con él. El primer problema constituye la antesala de la institucionalización del concepto de integral definida, y el segundo avanza sobre la problemática del primero, generando otras alternativas de solución. Ambos problemas posibilitan a los estudiantes interactuar en el entorno mediante la realización de aproximaciones sucesivas y acercarse al valor de un área desconocida mediante la suma de un número suficientemente grande de pequeñas áreas conocidas como las sumas de Riemann. Compartimos con la doctora Mariana la presentación de los problemas. El primer problema propuesto en esta secuencia didáctica trata sobre cortes de una máquina para realizar una determinada pieza. Se les presenta primeramente a los estudiantes el siguiente enunciado. Una fábrica de láminas de acero necesita realizar piezas de la siguiente forma. Para ello compró láminas rectangulares de 5 metros de largo y 4 metros de ancho. En una primera etapa se utiliza una máquina que realiza cortes solamente en forma horizontal y en forma vertical. Los cortes horizontales tienen todos la misma longitud. Se le pide a los estudiantes indicar una estrategia de corte para que la pieza resultante sea lo más parecida posible al producto final para determinada cantidad de cortes. Si además se sabe que se tiene el dato de que el área de la pieza que se quiere armar es de 7,16 metros cuadrados aproximadamente, se le pide también a los estudiantes que analicen cuál es el desperdicio de chapa con cada una de las posibilidades. Los estudiantes van a disponer en GeoGebra del siguiente dibujo: la lámina rectangular de 5 metros de largo y 4 metros de ancho y la lámina a la que se quiere construir. Para proponer la estrategia de corte, los estudiantes saben que la máquina realiza solamente cortes en forma horizontal y en forma vertical. Y lo que se sabe también es que los 5 metros de largo se tienen que partir en partes iguales, porque los cortes horizontales tienen toda la misma longitud. Por ejemplo, si la máquina realiza 6 cortes,
Lo que se puede ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que la máquina va a realizar 4 rectángulos. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es partir los 5 metros de largo en 4 partes iguales, lo que queda conformado 4 rectángulos, todo de la misma base, y para conseguir las alturas lo que se puede hacer es considerar el máximo que alcanza la curva azul en cada uno de los subintervalitos, en este caso es G, H, I y J. Para hacer ahora el desperdicio, lo primero que pueden hacer los estudiantes es calcular con GeoGebra el área de cada una de estas figuras rectangulares y calcular el área total. Y para calcular el desperdicio, lo que se hace es la diferencia de áreas de la figura rectangular creada por la máquina y el área de la figura a la que se quiere llegar, que era aproximadamente de 7,16 metros cuadrados. En la siguiente applet, creada con GeoGebra, que los invitamos a abrir, pueden ver esta estrategia de corte. Observemos, en la applet lo primero que encuentran es una breve explicación del problema. Luego van a encontrar el enunciado del problema y después la estrategia de corte creada por los estudiantes, una construcción dinámica. Lo que se observa es N es el número de rectángulos. Área en metros cuadrados indica el área total de la figura rectangular creada por la máquina. Y el desperdicio es esta diferencia de áreas entre el área rectangular creada por la máquina y el área de la figura a la que se quiere llegar. Y lo que se observa en esta construcción dinámica es cuando el número de rectángulos aumenta, el área rectangular formada por los cortes creada por la máquina va disminuyendo en metros cuadrados, por lo tanto el desperdicio se va achicando. Esto quiere decir que el área de la figura creada por la máquina se va aproximando por exceso por arriba al área de la figura a la que se quiere llegar. Esto mismo se observa en la siguiente tablita. A medida que el número de rectángulos aumenta, el área en metros cuadrados de la figura rectangular creada por la máquina, observen, va disminuyendo, se va aproximando por exceso por arriba al área de la figura a la que se quiere llegar, que era de 7,16 metros cuadrados. El desperdicio se va acortando. Otra pregunta que se le puede hacer a los estudiantes es la siguiente. ¿Cómo sería ahora la estrategia de corte si los rectángulos hallados se aproximaran ahora por defecto a la pieza que se quiere construir? La estrategia de corte en este caso es la misma, se forman rectangulitos, todos de la misma base, pero ahora para hallar la altura, en vez de considerar el máximo que alcanza la curva en cada uno de los subintervalitos, se considera el mínimo. Los invitamos a ver la siguiente applet creada con GeoGebra en donde se ve esta estrategia de corte. Observemos. N es el número de rectángulos. Área indica el área de la figura rectangular creada por la máquina a partir de estos cortes totales. Y diferencia es la diferencia en áreas en metros cuadrados del área de las figuras rectangulares creada por la máquina y el área a la que se quiere llegar, que es de 7,16 metros cuadrados. Se observa que a medida que el número de rectángulos aumenta, el área de la figura rectangular aumenta y fíjense que se va aproximando por abajo, por defecto, al área de la figura que se quiere construir, que era de 7,16 metros cuadrados. La diferencia se va acortando. Esto mismo se puede observar en la siguiente tablita. Fíjense que a medida que el número de rectángulos va aumentando, el área en metros cuadrados de la figura rectangular va también aumentando y las diferencias se van acortando. A partir de este problema se pueden definir las sumas de Riemann, o sea, áreas totales de los rectángulos por exceso y por defecto, indicar algunas propiedades de dichas sumas y definir la integral definida de una función continua en un cierto intervalo acotado. Primeramente, estas definiciones se realizan desde el problema, para luego formalizar los objetos matemáticos que subyacen a este trabajo de construcción y así poder aplicar dichos conceptos a cualquier problema. A partir del trabajo con el problema, construimos matemática. Sea f una función continua en un cierto intervalo acotado y lo que se quiere encontrar es el área A debajo de la curva. Lo primero que hicimos es partir del intervalo
en n subintervalitos, todos de igual longitud, y construimos primeramente los rectángulos por exceso, por arriba. Para ello consideramos el máximo que alcanza la función en cada uno de los subintervalitos. Luego encontramos las áreas totales de estos rectángulos por exceso, lo que vamos a llamar sumas superiores de Riemann, y lo que observamos primeramente en el problema y después se puede demostrar es que a medida que el número de rectángulos va aumentando, las sumas superiores de Riemann van disminuyendo y se van aproximando al área A. Más aún, las sumas superiores de Riemann siempre están por arriba del área de la figura que se quiere llegar. De la misma manera, construimos los rectángulos por defecto. Para ello consideramos los MI chiquitas, que son el mínimo que alcanza la función en cada uno de los subintervalos, y encontramos las sumas totales de estos rectángulos por defecto. Eso se llaman sumas inferiores de Riemann. Lo que observamos es que a medida que el número de rectángulos va aumentando, las sumas inferiores de Riemann van aumentando. Esto primeramente lo vimos en el problema y después se puede demostrar. Más aún, las sumas inferiores de Riemann siempre están por debajo del área a la que se quiere construir. Y lo que vimos es que a medida que el número de rectángulos va aumentando, esas sumas inferiores de Riemann se van aproximando a A. Ese cálculo se puede hacer primero con GeoGebra y después se puede hacer una demostración. Ese límite se va a considerar se va a definir como la integral definida de la función f en un intervalo acotado. Y la interpretación geométrica que se puede dar a la integral definida es el área debajo de una curva. Por último, se le puede proponer a los estudiantes un enunciado parecido de cortes de una máquina, pero ahora donde los cortes es en forma diagonal, y se les pide una estrategia de corte. En este caso, lo que van a considerar los estudiantes, en vez de ser rectángulos, como son cortes diagonales, van a ser trapecios. Los invitamos a observar esta construcción dinámica en el siguiente link. Observemos que n es el número de trapecios totales, área es el área en metros cuadrados de la figura formada por trapecios creada por la máquina, y desperdicio es esta diferencia de áreas entre la figura creada por la máquina y la figura a la que se quiere llegar. Y lo que observamos es que a medida que el número de trapecios va aumentando, el área va disminuyendo, pero muy rápidamente se va acercando al área a la que se quiere llegar, que era de 7,167 metros cuadrados aproximadamente, y el desperdicio se va achicando muy rápidamente. Esto mismo se puede observar en la siguiente tablita, que a medida que el número de trapecios va aumentando, el área en metros cuadrados totales de los trapecios va disminuyendo y se va aproximando muy rápidamente a este número, a 7,16703 metros cuadrados. Observen que en el número n54 se aproxima a 2 decimales a este número, y ya en n igual a 99 se aproxima a 3 decimales. A continuación cerramos este video con la siguiente conclusión dada por Susana. A manera de conclusión, podríamos dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué aporta de diferente la tecnología para esta propuesta de enseñanza? Y analizar si las decisiones pedagógicas que hemos tenido que tomar fueron en el sentido de profundizar el contenido y de multiplicar las oportunidades de aprendizaje para nuestros y nuestras estudiantes. Respondemos a esta pregunta afirmando que la tecnología permite otras miradas sobre el contenido, a partir del uso del GeoGebra y de sus applets. Permite variar parámetros y observar las modificaciones en forma instantánea, lo que facilita la comprensión y la profundidad de los conceptos. Permite hacer y hacernos nuevas preguntas. Posibilita a los estudiantes interactuar con las variables, probar, ensayar, hacer conjeturas y ponerlas a prueba. En síntesis, permite jugar matemáticamente. Todas estas acciones propias de la matemática se ven ampliamente facilitadas por la tecnología. La actividad matemática, dice Charlotte, no es simplemente buscar la respuesta correcta. Es también la elaboración de hipótesis, de conjeturas que son confrontadas con otras
y testeadas en la resolución de un problema. Después, el pensamiento comienza a complejizarse cuando los estudiantes utilizan ese concepto para resolver otros problemas, lo que obliga a hacer transferencias, rectificaciones y rupturas. Ya nadie imagina la posibilidad de volver a clases con la normalidad añorada. Ya no hay posibilidades de añoranza. Se trata de volver diferentes y mejores, empoderados y empoderadas, con la experiencia acumulada, sabiendo que las clases ya no serán como antes. Es de esperar que hayamos capitalizado la experiencia de la creación didáctica en pandemia, con la co-creación compartida de nuestras clases, con otros y con otras, que solo nos lo permite también la tecnología. No sabemos si los estudiantes nos están esperando. De lo que estamos seguros es que están esperando de nosotros mejores clases. Finalmente nos despedimos, agradeciendo la atención dispensada y compartiendo una reflexión de Brousseau, muy actual en estos tiempos. El comportamiento racional de una sociedad, es decir, su relación tanto con la verdad como con la realidad, no descansa únicamente en las virtudes individuales de sus miembros. Exige una práctica social y una cultura que debe enseñarse. La matemática constituye el campo en el que los niños, y los no tan niños podríamos decir, pueden iniciarse más tempranamente en la racionalidad, en el que puede forjarse su razón en el marco de relaciones autónomas y sociales. Muchísimas gracias.